Buenas tardes. Reciban un caluroso saludo de acá desde Lago Puelo, de la provincia del Chubut. Hoy no filmamos en la reunión, pero lo hacemos ahora desde acá, desde la casa. Estamos hablando del Sermón del Monte y estamos en Mateo 6 y estuvimos charlando sobre las tres armas que Dios nos dio para destrucción de nuestras fortalezas, ¿no? Las tres herramientas que tenemos para transformación de vida, y vimos que esas tres armas son el dar, la limosna, la piedad, la oración y el ayuno. Y en la oración estuvimos viendo lo que es el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que es ese bosquejo que nos ha dado Cristo para que nos comuniquemos con el Padre. Que vayamos al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo iba a ayudarnos para que nos podamos comunicar con el Padre. Y en el Padre Nuestro, estas instrucciones, estos títulos, nosotros vimos que había 7 de sus títulos. El Padre Nuestro, ¿a quién nos dirigimos? Y luego había 3 primeras peticiones que eran hacia Dios, dándole la gloria, la honra, el honor, la exaltación de su deidad. Y después las otras 3 que eran para pedir para nosotros, que son la segunda, porque primero es Dios, primero es Él, primero es nuestro Padre. Y pensando en esto, que Jesús es el que nos dice, ustedes deben orar así, porque eso fue lo que hizo con los discípulos. Les dijo, ustedes tienen que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que con ese pensamiento tenemos que ver, lo primero que tenemos es a quién nos dirigimos: al Padre, al Dios, al Rey de Reyes, al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Y escuché una reflexión de Spurgeon que decía, ¿quién es el que firma estos títulos? Decía, Padre nuestro que estás en los cielos, tu hijo que está lejos de su hogar. Padre nuestro que estás en los cielos, allá. Pero un hijo adoptado, no un hijo, sino un hijo adoptado. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús, por esa sangre que me redimió, me compró. Ese es a quien nos dirigimos, al Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, siempre a Él. Y el título de hijo, que es el más alto honor que pueda haber, ser un hijo de Dios. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La gloria, el respeto, la obediencia, el temor a Dios, a ese Dios que es 3 veces santo, a ese Dios hacia el que nos dirigimos. Por eso decimos, santificado sea tu nombre, que lo firma un adorador. Y es ese adorador que habló Jesús en Mateo 4, cuando se encuentra Jesús con la samaritana y le dice de que esos son los adoradores que Dios está buscando, los que adoran en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que piden, santificado sea tu nombre. A ese Dios que es 3 veces santo, como decía Isaías 6, cuando se tiene esa visión del Señor. Los ángeles lo adoran, seres creados más poderosos que nosotros, más fuertes, más todo. Y así todo ellos no lo pueden llamar Abba Padre. Nosotros somos los únicos que podemos tener ese privilegio, que es de llamarlo Padre Nuestro. Venga tu reino. Venga tu reino, quien lo firma un súbdito. Venga tu reino, tu gloria, tu gobierno sobre nuestras vidas. Ese súbdito que es absolutamente dependiente del Señor, que no tiene ni voz ni voto, que todo es de Él, por Él y para Él. Venga tu reino, Señor, tu gobierno, como es en el cielo, aquí también en la tierra. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Quién lo firma? Un siervo que se considera siervo y lo reconoce a Dios como su amo, como su todo, y que no tiene voz ni voto, pero siervo total, que se haga la voluntad de ese Dios que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, que es omnisciente, omnipresente, verdadero, recto, justo, que es amor, que es veraz, que es eterno e inmutable. Ese Dios, que se haga tu voluntad, esa voluntad soberana, secreta, como dice Deuteronomio, secreta y revelada. Y la revelada, la que es decretada, que se cumple toda la voluntad de Dios, se cumple sí o sí, pero la preceptiva es la que los 10 mandamientos, el sermón del monte, que son esa ley moral que yo tengo que poner mi voluntad para que esa voluntad sea hecha, ¿no? Y en mí. El pan nuestro de cada día. Esto es la presentación de las segundas 3 peticiones que son hacia mí, hacia nosotros. Siempre hacia nosotros, no hacia mí. Así que las 3 primeras hacia Dios, reconociendo su deidad, y las 3 segundas que son para nosotros, las que los mortales. El pan nuestro de cada día, ¿quién lo firma? Un mendigo, un totalmente necesitado e incapaz. Un mendigo que lo considera Dios que es su proveedor, que es todo, y yo que no tengo nada y necesito todo de él. Que ese mendigo, que esa necesidad hace de que yo tenga la necesidad de ir a ese Dios protector que todo lo puede y todo lo tiene para que me lo dé. Esa es una necesidad, es bendita, como decíamos hace unos domingos, bendita necesidad que me lleva a los pies del Señor. Y reconocer de que ese es el Señor, de que tiene la capacidad de proveer, y es el único que lo puede hacer, cubrir mis necesidades. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién lo firma? Un pecador. Un pecador que se reconoce como tal, que es pecador, que no merece nada. Pecador porque ese Dios que teníamos una deuda con Él, que es inmensamente grande, que es impagable, que esa deuda que teníamos con nosotros como humanos, ¿no? Con Dios, y que conocemos y sabemos que tenemos un Dios que se complace en perdonarnos, un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Por eso lo firma un pecador, y con la condición de que como Él me perdona, yo también tengo que perdonar, porque si yo acepto el perdón de Dios y hay arrepentimiento en mi vida, y yo conozco a ese Dios que me perdona, puedo perdonar, porque si no, no puedo perdonar porque no tengo perdón, no puedo dar lo que no tengo. Así que si yo soy perdonado, puedo perdonar, tengo y debo que perdonar, no por Él, sino por mí, y para que Dios me perdone, porque si yo no perdono, Él no me perdona, no porque no tenga capacidad de perdón, sino porque si yo no perdono estoy pecando, y si hay pecado en mí y no lo confieso, Dios no me perdona. Así que si yo no perdono, no soy perdonado. Por eso es la relación del perdón. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Que lo firma también un pecador, pero un pecador en peligro de caer nuevamente en pecado y estar aún peor condiciones que las anteriores. Estas son las 3 segundas oraciones, las 6 horas peticiones del Padre Nuestro. Y en la última frase, esa doxología, ese cuando explota de reverencia, de amor, de reconocer que tuya es la gloria, el poder por los siglos de los siglos, me encanta. Es un reconocimiento total de a quién nos estamos dirigiendo, a ese Dios inmensamente amoroso y perdonador, lleno de misericordia. Siempre nos dirigimos a ese Padre, a ese Dios. Tenemos que tener bien en cuenta a quién nos dirigimos. A ese Dios que nos creó, que nos hizo, que Él nos creó y nos sustenta. Es fundamental entender esto de que nos dirigimos a ese Dios,
Porque dice en el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos hechura suya, dice Efesios 2, hechura suya. Y dice, mira, dice, y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate que el Señor prepara primeramente las obras y después nos crea a nosotros para que andemos en esas obras. Es tremendo cuando nos ponemos a estudiar el Sermón del Monte, a comprender la profundidad que hay en él. Esta ley de leyes, esta precioso y exquisito sermón que el Señor nos dejó escritos en Mateo es tremendo. Hace mucho tiempo lo estamos estudiando y cada vez le encontramos mayor enseñanza, mayor palabra de Dios para nuestras vidas en esta vida de aprendizajes. Estamos en un tiempo de aprendizaje en nuestras vidas y por eso es como es en el colegio, ¿no? A medida que vamos pasando por situaciones en la vida que nos hacen crecer, es ese aprendizaje a que nos lleva a Dios y tenemos que pasar pruebas, circunstancias, para que nosotros vayamos viendo cómo estamos en el Señor, cómo estamos aprendiendo, si estoy avanzando, si estoy creciendo. Porque Dios quiere tener una familia con muchos hijos parecidos a Jesús. Por eso Él obra y ha creado dentro de la iglesia una forma con los 5 ministerios ¿para qué? Para que seamos instruidos, para que nos enseñen a vivir y a caminar como lo hizo Cristo aquí en la tierra. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, o hasta que nos vayamos, o hasta que sea formada en nosotros. Ser como Cristo, la plenitud de Cristo, hasta la unidad de la fe, hasta el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4, ¿no? Jesús dice de que Él es manso y humilde. En Mateo 28, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprender de Él. Si nosotros somos así. Tremendo, ¿no? Pero tenemos que saber de que todas las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, son para crecimiento nuestro, son para que aprendamos a conocer a Jesús, para que sea formado Jesús en mí. Su Espíritu Santo hoy está en mí, está en ti, y nos está formando desde adentro hacia afuera, para ser cada vez más parecidos a Jesús, ser mansos y humildes. Peirasmos es la palabra en griego para tentaciones, que a veces se la traduce tentación, en otras pruebas o examinad, pero hay una diferencia entre la prueba y la tentación, que ahora la vamos a ver. Nosotros vimos hoy que la prueba es, y dimos un ejemplo, ¿no? Cuando estuvimos ahora en Córdoba, a Mabel aquí le habían diagnosticado cáncer, a mi esposa le habían diagnosticado cáncer, entonces nosotros viajamos a Córdoba, se hizo todos los estudios, los análisis, dijeron que había que operarla. Fue operada, le sacaron el 80% del colon. El cirujano, una eminencia de Haití, dijo que él había visto el tumor, que calculaba que tenía 1 metro, por eso una operación de 33 puntos. Y él dijo, estaba pegado al vaso, estaba pegado al hígado, al páncreas, estaba todo contaminado, sacó 15 ganglios para que lo sean analizados, pero el cáncer había avanzado. Nosotros sabíamos y había proclamado, Mabel había dicho de que ella iba a ser sana y que iba a ser sanada por Dios. Y tuvo, a pesar de haber estado todo ese tiempo en cirugía, después mucho tiempo antes de que la operaran, porque no había muchas situaciones que se dieron para que no se opere enseguida, estuvo varias semanas así. Luego la operaron, estuvo 4 días en terapia intensiva, bajó a sala y la milagrosa forma
a pesar de diabética, de todas las cosas, se sanó en forma realmente milagrosa. El cirujano vio el cáncer, el médico con todos los análisis había cáncer. Después que la operaron, el cáncer desapareció. No hay nada más. No hubo que hacer quimioterapia, nada. Fue testimonio para los médicos. El médico me dijo, yo lo vi. La patóloga dijo, yo recibí los estudios y estaba. Ahora no hay más cáncer, no hay contaminación. Los ganglios están perfectos, no hay que hacer nada más. Para ellos fue realmente un milagro. Nosotros lo vimos porque lo hemos visto varias veces. Pero esos profesionales lo pudieron ver de primera mano. Y luego de eso vino la tentación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Mabel fue probada en su fe, en su sabiduría, en todas las áreas de su vida. Y también para los de afuera. Pero luego vino la tentación. Antes que dieran el diagnóstico, había que hacer los estudios preliminares, los pasos preliminares para recibir toda la medicación que había que hacer para la quimioterapia. Y nos pedían de que teníamos que mentir, de que vivíamos hacía 3 años en Córdoba para recibir gratis, si no eran millones de pesos el gasto. Y Mabel dijo, no voy a mentir. Ahí vino la tentación. La primera fue la prueba, después vino la tentación del enemigo. Porque ¿quién es el que tienta? ¿De dónde vienen las tentaciones? Las tentaciones vienen del diablo, de nuestra carne o del mundo. Así que esa era la diferencia. Las tentaciones son cualquier cosa que nos atrae, que nos seduce a ser desobedientes a Dios. Las pruebas son permitidas por Dios y son hechas por Dios. La prueba viene de Dios. La tentación no viene de Dios. La tentación viene del diablo, de la carne o del mundo, pero Dios las permite. Y Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dice el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Y las tentaciones, si yo la prueba, la paso, crezco en fe, crezco en sabiduría, crezco en todas las áreas de mi vida. Si yo la prueba que me pone Dios no la paso, quedo en el mismo lugar y después va a venir otra prueba nuevamente sobre eso hasta que la pruebe y la pase, igual que en la escuela. En cambio la tentación no, la tentación Dios la permite, pero son de esos 3 que viene la tentación. Y si yo la paso, quedo en el mismo lugar, pero si yo no la paso, quiere decir que caí en la tentación, caigo en pecado y el pecado trae la muerte. Por eso es tan importante de entender que las tentaciones Dios las permite con una finalidad, porque también termina en prueba, pero con la finalidad de mostrar de qué hay en mi corazón. Cuando yo tengo un vaso con agua y hay mugre en el fondo, yo meto el dedo y bato el agua, la mugre aparece. Y hoy veíamos que eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Este vaso tiene el agua del Espíritu Santo, pero en mi interior hay todavía mucho de mí, mucho de este mundo, mucho pecado hay. Y cuando la tentación viene, y el conflicto, la aflicción, la prueba viene, Dios es el que bate. Y ahí se contamina el agua, ¿no? Ahí aparece la mugre. Entonces, cuando hay mucho de mí, hay poco de Dios. Por eso la única forma es limpiar ese vaso, echar agua limpia, o el mismo agua que yo echo agua va sacando. Cuanto más me llene de Dios, cuanto más haya de Cristo en mí, va a haber menos de mí y va a haber menos reacción cada vez más. Y el fruto va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Pero hay que soportarlas las tentaciones. Sí, es lo que Dios nos manda. Hay tentaciones que Dios nos manda a soportarlas, pero hay otras que nos manda a huir. Ojo con eso, porque hay tentaciones que nosotros no podemos soportar, que nos van a doblegar. En Santiago 1:13 dice, tenemos que tener en cuenta que
Dios no nos tienta. El que nos tienta, ya lo dijimos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no tienta a nadie. Dios las permite a las tentaciones. Las pruebas sí vienen de parte de Dios. Las tentaciones no, vienen del mundo, del diablo y de nuestra carne. ¿Y con qué nos tienta el diablo? Nos tienta con poder, sexo y dinero. Con poder, con orgullo, con soberbia. Con sexo, con los deseos carnales, con las satisfacciones físicas, con los deseos emocionales, satisfacción emocional. Con el dinero, con las posesiones. Por eso es tan importante entender que todo esto Dios lo permite para que veas qué hay dentro tuyo, cuánto hay de vos. Dios permite las tentaciones en nuestras vidas y es, como dijimos, el diablo, la carne o el mundo. Y el diablo dice que vino a este mundo y es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Es un león, no es un cordero, es rugiente, está permanentemente, no está callado y vino a devorar. Dice eso en 1 de Pedro 5, 8, 11. Estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Él viene y está buscando a quien devorar. ¿Y a quién viene a buscar? Sino a los hijos de Dios. El enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Vino a destruir la obra del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que viene a hacer. Viene a hurtar. Él no rompe ni sangre. Él sutilmente viene. Pero él viene, Juan 10:10. El ladrón vino a matar, a hurtar, a matar y a destruir. Esa lucha con las tentaciones va a ser permanente, siempre, todos los días. Dios tiene hijos sin pecado, pero no tiene hijos sin tentaciones. Todas van a venir. Y nosotros tenemos que entender de que Dios es el que nos creó, el que nos ha hecho y que ha hecho todas las cosas. Así que Él permite que pasemos por esas tentaciones. Él las permite, pero Él le pone un límite a las tentaciones. Él dice hasta dónde le va a permitir al enemigo. Dice que no es lucha ni contra sangre ni con carne, sino contra poderes espirituales. En Efesios 6 está eso. No es contra carne, es en nuestra mente y en nuestro corazón. Es ahí donde se produce la lucha, es ahí donde el enemigo te va a tentar. Puede entrar por los sentidos, puede entrar por los pensamientos, pero es ahí donde el diablo ataca y es ahí donde tenemos que esforzarnos para luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Pero tenemos a un Señor, a un Dios de la gloria, a un Cristo que conoce todo de nosotros, todo de nosotros. Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Todas nuestras tentaciones, cuando vienen, digo, mirá, luché hasta que no di más y me venció. Mentira. Ay, no me aguanté más, se lo dije, ay, no me aguanté más y fui, no. Es mentira, porque Dios no va a permitir que venga una tentación mayor. Y lo dice 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ojo con creerse. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Cuando decimos no me aguanté más y me venció, no, es tu carne. Dios siempre te va a dar la salida. Y todos somos diferentes y todos somos tentados de una forma
de una forma diferente. Decía Martín Lutero que había 3 cosas que lo hacía cada vez más fuerte. Era como la educación física de la piedad en él. Y eran la lectura de la palabra, la oración y las tentaciones. La lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. La oración, que es la piedad, la oración y el ayuno, que es esa herramienta que Dios usa para la transformación de vida. Y las tentaciones que te van a mantener siempre firme, atento, siempre te van a mantener atento, porque dice que debemos estar alertas, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice Mateo 26:41. La carne es débil. Por eso tenemos que entender de que tenemos que estar bien agarrados de Cristo para poder, y llenos de Él, para poder luchar contra las tentaciones, ¿no? Jesús es nuestra única salida. ¿Por qué pensar que Él es nuestra única salida? ¿Por qué? Porque Él pasó por todas las tentaciones. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él fue tentado en todas las áreas de su vida cuando caminó aquí en la tierra como humano. Cuando se lo llevan a... No, miento antes. Dice en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote en ese tiempo era el que iba en representación del pueblo a Dios a pedir perdón por todos los pecados, y él venía con la palabra de Dios al pueblo. Hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está en la presencia de Dios. Dice en Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos conoce, Él conoce todo, porque Él fue tentado en todo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde está la solución? Solamente en Cristo. Solamente en Él podemos tener salvación, podemos tener la solución de todos nuestros problemas. Todo, absolutamente todo. Cuando en Mateo 4, cuando lo lleva el Espíritu Santo, lo lleva a Jesús al desierto. Él pasa 40 días de ayuno, de oración, y él tenía hambre, tenía sed, tenía frío, tenía calor, tenía sueño. Cuando se presentan las debilidades humanas del cuerpo, son los momentos peores para las tentaciones, y son los momentos que el diablo usa para poder entrarnos a ese lado flaco. Cuando te enojaste, cuando nos enojamos, vienen las tentaciones. Cuando pasamos mucho tiempo sin hacer algo que nos agrada, que nos llena, estamos en desventaja, y el diablo se ocupa de entrar por ahí a las tentaciones. Así que podemos ver que en Cristo, Él, incluso con la palabra, lo tentó el enemigo. Y Él, cuando fue tentado con la palabra, lo derrotó al enemigo. Cuando lo tentó a Pedro, cuando Jesús habla y le dice a Pedro en Lucas 22, Satanás me ha pedido para sandalentearte como a trigo. Imagínate, delante de todos, Pedro, a mí, Señor, a mí, Satanás me pidió a mí, qué importante que soy. Y dice, sí, pero yo no oré para que no te pase, yo oré para que no te falte la fe, Señor. Y ahí salta nuevamente Pedro, ¿no? Pero Señor, estoy dispuesto para ir hasta la muerte. Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Como se tentó Pedro y se largó, ¿no? Y ayer leía que decía, y toda su vida Pedro escuchaba el gallo a la madrugada y lloraba, no recordando cuando lo negó al Señor. Pero él se arrepintió, pidió perdón y fue restaurado. Y eso es lo que el Señor nos pide,
primero que tenemos que esforzarnos o huir de algunas tentaciones, pero esforzarnos, ponerle en el nombre de Jesús a esos pensamientos cuando vienen, cuando te peleas con alguien, te viene esa gana de la venganza, de devolverle mal por mal, o cuando ir más allá de donde debo ir, ver más allá, escuchar más allá, hablar más allá. Cuando viene esa tentación, decirle no en el nombre de Jesús, no, decirle no en el nombre de Jesús. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y si ya caíste, la tentación te venció, ¿qué hacer? Y es como decíamos, ¿no? Arrepentirse, confesar el pecado, pedir perdón y rogar por piedad. Pedirle a Dios que nos libre del pecado y no volver a hacerlo. Y cada vez el enemigo va a venir con más fuerza por distintos lugares, pero digámosle no en el nombre de Jesús. Debemos esforzarnos, evitar situaciones que nos llevan a lugares para que sean tentados. Si podemos, evitar las personas, los lugares, cuidar nuestros sentidos, cuidar nuestras emociones, cuidar lo que vemos. La pornografía es tremenda, destructora. Cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Reprender en el nombre de Jesús cuando vienen esos pensamientos, esos deseos. Poner nuestros ojos en Cristo. Juntarnos con hermanos, venir más a la congregación, estar siempre con los hermanos, porque en esos lugares somos más fuertes y el diablo le va a costar más tentarnos. El diablo, la carne y el mundo. El mundo es un mundo caído en el que vivimos, donde no tiene verdades absolutas, donde todo es relativo, donde las ideologías hoy están totalmente en contra. Hemos sacado a Dios de todos lados. El sistema es un sistema corrupto, anti Dios, porque el diablo tiene gobierno sobre este mundo y todo está preparado para alejarnos de Dios, para apagar la luz de Cristo en nuestras vidas, para que ese don de Dios, ese fuego que hay en nuestro interior, sea sofocado y cada vez sea más difícil. Así que eso es lo que viene a hacer el diablo y eso es lo que hace el mundo. El mundo viene a todo lo que sea de Cristo lo odia, a todo lo que sea de Dios está en contra. Toda la sociedad, el sistema, la política, la escuela, todo está en contra de Dios. Por eso Dios nos pide que nosotros tenemos que ser sal, tenemos que ser la luz, tenemos que ser los que llevan. Hoy leía de que hay gente que la única Biblia que va a poder leer va a ser nuestras vidas, va a ser lo que sale de nuestras bocas. Por eso es tan importante hablar de Cristo y entender de que el Señor nos dice que debemos orar así: Señor, no nos metas en tentación, y si he caído, líbrame del mal. Algunas traducciones dicen que en vez de decir mal, dice el malo, pero acá diciendo el mal es como que globalizamos, ¿no? Y entender de que es el diablo, la carne o el mundo. Todo está preparado para tentarnos. Tenemos que saber de que las tentaciones vienen de ellos, las pruebas vienen de Dios. La tentación Dios la permite y le pone el límite a la tentación. Y junto con la tentación también está la salida. Por eso tenemos que ir solamente a Él, llenarnos de Cristo, permitirle que el Señor ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Que Él sea el verdadero dueño de nuestro ser. Así que esas son las tentaciones. Eso es lo que se llama el Padre Nuestro. Dice en 1 de Juan 2, que lo quería leer ahora. Entender de que Dios quiere que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, ¿no? Que todo lo que está escrito acá en las Escrituras, nosotros tenemos que conocerlo, entenderlo y Dios leerlo, y Dios lo va a revelar a nuestros corazones y se va a transformar en la palabra de Dios, que va a producir el propósito por el cual es enviada. Va a haber un cambio de adentro hacia afuera y nos va a dar la posibilidad de estar llenos de Él, y nos va a hacer de que podamos resistir a esas tentaciones. Pero debemos esforzarnos a leer las Escrituras, a orar mucho, a dar la piedad, a vivir en forma piadosa, ayunar, llenarnos de Él para que el resultado sea ese, que salga
más de Dios. Y a veces pensamos con este mundo, ¿no?, que tan relativo que tenemos, el tema de un poquito no es tan malo, pero hoy veíamos en la congregación un ejemplo que decíamos, voy a hacer una masa con un poquito de levadura, pero va a leudar toda la masa y cuando lo coman van a comer levadura. Lo mismo pasa con si yo hago una torta con un poquito de popó, pasa exactamente lo mismo. Le hago un poquito nada más de caca va a haber adentro, poquito, pero no sabe dónde está y ha contaminado toda la masa. ¿La comerías igual? No. Lo mismo pasa con el pecado en nuestras vidas. Por eso, entender que tenemos que arrepentirnos, cambiar de dirección, confesarlo con nuestras bocas, humillar al pecado y humillarnos nosotros, porque al decirlo estamos humillando nuestro ego, nuestro yo. Pedirle perdón a Dios al que hemos ofendido y lastimado. Y luego cambiar. Ese es el paso para que podamos ser sal, para que podamos ser luz y para que podamos entrar al reino de Dios. Porque si sigue habiendo pecado en nuestras vidas, no entramos. Dice primera de Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que somos nosotros, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, no alguno, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el último de los títulos, la tercera petición de lo que era hacia nosotros, del Padre Nuestro. Después seguiremos con el ayuno y seguiremos con lo que sigue de Mateo 6. Pero, amados, tengamos en cuenta que nos dice de que tenemos abogado en los cielos, que nos conoce, que ha pasado por las situaciones que nosotros estamos pasando, que Él conoce lo que yo estoy pasando, pero la realidad de lo que estoy pasando. Por ahí mis emociones, mis circunstancias hacen ver distinto con mis ojos la situación. Y encima Él conoce el futuro. Así que Él, el Dios del antes, el de hoy y el de mañana, te está diciendo, vení, sé como yo, humilde y manso de corazón. Aprende de mí y encima lo único que tengo que hacer es atarme mi cabeza a su yugo, porque Él va a hacer la fuerza, porque dice ligera es mi carga. Y todo el peso que estoy llevando se lo tengo que entregar a sus pies encima, déjamelo a mí. Y Él dice que todos mis pecados los tira en lo profundo del mar. Más fácil que eso, imposible. Todas tenemos a nuestro favor. Pero hay un problemita, la carne, el yo, el vos, que ese tiene que morir, porque si no, no van a ser el nuevo hombre, la nueva mujer. Así que, si nunca lo hiciste, orá conmigo, decile, Padre, te pido perdón por mis pecados, reconozco, Jesucristo, que vos sos el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz y que por tu sangre has comprado mi vida. Te reconozco como el dueño de mi vida, como mi Señor y mi suficiente Salvador. Te invito a que vengas a mi corazón y que me hagas tu hijo.
y que seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que ha escuchado este mensaje y te ruego que grabes en nuestro corazón esto, Señor. Estas peticiones. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Es tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te damos toda la honra a ti, Señor. Te ruego por cada uno de los que ha escuchado que le guardes, le bendigas, que te reveles a sus vidas. Señor, toca sus mentes y sus corazones. Trae paz, trae sanidad, trae descanso, reposo, trabajo a sus vidas. Pero sobre todas las cosas que te puedan conocer, Señor. Y que traigas sanidad a sus cuerpos y que prosperen sus vidas como sus almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, hasta el próximo video. Dios los bendiga. Saludos. Abrazo desde Lago Puelo, Chubut.